Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos con el programa de relatorías. En esta ocasión, la relatoría y enseñanza del libro Obreros de la Vida Eterna, un libro clásico también de Chico Xavier y de André Luis. Entonces, el portador de la palabra es nuestro hermano José Oliver, de la ciudad de Santa Marta, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, SESMAR. Él tiene 35 años ya militando en la doctrina espírita, es socio fundador de SESMAR, actualmente es vicepresidente de la Junta Directiva, jefe del departamento doctrinario y ha sido presidente de SESMAR por 3 periodos. Es economista, es pensionado, fue docente del SENA, de la Universidad Sergio Arboleda. En este momento está retirado de esas funciones. Bien, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera, desde Bogotá, desde los Sembradores del Camino, para que nos dirija esta oración. Nancy, adelante, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Entonces, como tú lo has dicho, saludamos muy especialmente a todos los que nos acompañan, espiritual y materialmente. Todos los invitados espirituales traídos en la noche de hoy, a todos les damos una bienvenida. Entonces unimos nuestros pensamientos, nos disponemos, uniendo nuestros pensamientos y sentimientos, para elevar este pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de cada uno de nosotros, guías y protectores de esta tarea, guías y protectores de cada uno de los centros que hemos convocado a este encuentro espiritual y fraternal, guías y protectores de nuestros guías de los espíritus desencarnados igualmente que hayan sido traídos para esta tarea. A todos les pedimos en amor, seamos guiados, orientados, que el mensaje fraternal y de conocimiento que nos trae esta noche el hermano José Oliver lo entendamos, lo comprendamos y nos sirva para ampliar todas las bases conceptuales que tenemos de la doctrina espírita, cada día con mayor comprensión, con mayor facilidad de interpretación y con el compromiso de que estos conocimientos nos enriquezcan como los obreros que somos de la última hora. Para el hermano Oliver pedimos muy especialmente esta noche el acompañamiento de sus guías protectores, igualmente los mentores de la tarea, de los autores de este libro, especialmente el doctor André Luis, para que sea guiado, orientado, iluminado y su palabra sea tan clara que logre interpretar el mensaje que nos fue dejado a través del hermano Chico Xavier en esta obra. Gracias por esta oportunidad de conocimiento, gracias por este encuentro espiritual y fraternal, y luz, protección y amparo para todos y cada uno de nosotros. Mil gracias, que así sea. Que así sea, muchas gracias, Nancy. Y bueno, José, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya, adelante. Listo, bueno, antes de comenzar, yo quiero darte las gracias, Abel, de verdad, por todo el beneficio que yo he recibido, que para mí ha significado la lectura de este libro, la relectura de este libro en varias oportunidades y de todo el cambio que ha significado en mi vida. Todo lo bueno que ha sido para mí. Bien, comenzamos. La introducción del libro nos habla de Rasgando Velos. El hermano Emmanuel nos hace una introducción, nos invita a la reflexión acerca de la muerte, teniendo en cuenta que desde la antigüedad, especialmente entre los egipcios como griegos y romanos, siempre estuvieron heridos en sus sentimientos y torturados en sus inteligencias. La teología ha tratado en vano de controlar este campo emotivo por lo
de los creyentes, pero no atiende a las exigencias del cerebro ni a los anhelos del corazón, especialmente lo que tiene que ver con la separación de la familia después de la muerte, especialmente dentro de la religión católica. No me quiero meter con ninguna religión, pero hablando de la muerte. El espiritismo realmente comenzó a solucionar el grande e impenetrable problema de la humanidad al positivar la continuación de la vida después de la muerte. Nadie muere, realmente el perfeccionamiento prosigue en todas partes. La vida se renueva, se purifica y se eleva los cuadros múltiples de los servidores, conduciéndoles a la unión suprema con la divinidad. Kardec varias veces nos habla de la erraticidad, donde se estaciona un considerable número de criaturas humanas desencarnadas en búsqueda de una nueva oportunidad, haciendo reflexiones, mirando el comportamiento, lo que ha sido, de acuerdo con el estado evolutivo en que ellos se encuentran. Y Andrés Luis, al comienzo del libro, en el libro, trata de suministrar algunas noticias de las zonas de erraticidad que envuelven a la corteza del mundo, en todas las, comentando cuadros emocionales y una cantidad de circunstancias y el ambiente oscuro en las esferas inmediatas a la Tierra. Independiente de todo lo que piensen los menos prevenidos y los impenitentes e incorregibles, dice Emmanuel, prosigamos pues en el servicio de la verdad y del bien, llenos de optimismo y buen ánimo. Camino a Jesús, con Jesús. Bien. Entonces, el primer capítulo, Convite al Bien, está un grupo de auxilio que está compuesto por el asistente Jerónimo, que es médico, que es el director del grupo, el padre Hipólito, un cura, un sacerdote, una enfermera llamada Luciana y el médico Andrés Luis. Todos los grupos de aprendices del bien para las regiones menos evolucionadas, entramos al Templo de la Paz, zona consagrada al servicio de auxilio. Entonces, ellos tienen que tener buenos pensamientos cuando van llegando al Templo de la Paz, porque eso va a estar consagrado al servicio de auxilio a los demás. Nosotros no siempre nos imaginamos o nos formulamos una idea exacta de la ignorancia y del dolor que atormentan a la mente humana respecto de los problemas de la muerte. El instructor Metelo hace un recuento de su proceso de ascensión y de las dificultades para alcanzar el objetivo de llegar más alto siempre. Presenta una visión terrorífica del valle en su proceso de ascenso, porque decidió desarrollarlo solo, sin compañía de nadie. Entonces, y cierta noche él dice que el valle se llena de una refulgente luz y él pregunta, ¿qué acontece? Y le contesta, el Señor Jesús visita hoy a los que erran en las tinieblas del mundo, liberando conciencias esclavizadas. Ni una palabra más, porque todo el mundo está pendiente de la llegada de Jesús y de todo el beneficio que puedan obtener. Se esperaba un paraíso fácil de ser conquistado por la deficiencia humana y teníamos un infierno difícil de regenerar. Pero hoy sabemos que después del túmulo hay simplemente una continuación de la vida. El cielo y el infierno residen dentro de nosotros mismos. Siempre. Apelamos a que cooperéis en los trabajos de socorro en las esferas oscuras. Ustedes son libres y disponer del tiempo en el desempeño de los deberes ennoblecedores a que fuiste llamados en nuestra colonia espiritual, porque de nuestros hermanos encarnados
de nuestros hermanos encarnados, no podemos esperar de momento concurso mayor y más eficiente en ese sentido, porque están presos en las gradas sensoriales, porque progresan lentamente en el aprendizaje de las leyes que rigen la materia y la energía. Cuando fueron invitados a los círculos de edificación fuera del instrumento fisiológico, regresan al cuerpo asombrados por las visiones, todo lo confunden y ponen de presente sus puntos de vista. En este caso, el instructor Metelo se refiere a estas personas que están aquí, a Bernardín de Saint-Pierre, al astrónomo Christian Huygens, a Teresa Dávila y al medium Emanuel Swedenborg. Entonces uno mira la situación de estos señores y entonces uno mira, por ejemplo, Bernardín de Saint-Pierre, que nació en el año 1737 y murió en 1814, escritor y botánico francés, se hizo popular por una novela, Paul y Virgin, publicado en 1787. Pero el instructor Metelo hace una referencia a él, diciendo, le voy a permitir leer rápidamente. El romancito, traído por amigos a regiones vecinas de la corteza planetaria, vuelve a su medio de acción y traza aspectos que aseveró pertenecen al planeta Venus. Es decir, él insiste en que no se puede esperar mayor cosa de los encarnados porque no entiende absolutamente nada. Y con relación al astrónomo, Christian Huygens, astrónomo, físico, matemático, inventor neerlandés, nació en 14 de abril de 629, murió en 1695 en La Haya, explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, fue el descubridor de Titán, el mayor satélite de Saturno, invitó al reloj del péndulo moderno, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, perfeccionó el telescopio, hizo aportes importantes a la teoría de la probabilidad y estableció leyes de choque entre los cuerpos elásticos. Pero a mí me llama la atención que aquí dice, astrónomo recibe mentalmente algunas noticias de nuestras esferas de lucha y ensaya teorías referentes a la vida en otros mundos, afirmando que los procesos biológicos en los órbitas distantes son absolutamente análogos a los de la corteza de la Tierra. Entonces, allá hay una cantidad de cosas que... Y Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, nació el 28 de marzo del 1515 en Ávila, España, murió en octubre de 1582 en Alba de Torres, España. Fue monja fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, mística y escritora española. Su nombre era Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada. Fue canonizada el 12 de mayo del año de 1622. Y nos dice aquí Teresa Ávila, la religiosa santificada se transporta al paisaje de nuestro plano, donde se lamentan almas que sufren y regresa al cuerpo carnal, describiendo el infierno para sus oyentes y lectores. Y con relación a Emanuel Swedenborg, que nació el 29 de enero de 1688 en Estocolmo, científico, teólogo, filósofo, y murió el 29 de marzo de 1722 en Londres, místico sueco, más conocido por su libro sobre el más allá, las maravillas del cielo y del infierno y de las tierras planetarias y astrales, en el año de 1758. Y dice aquí Swedenborg,
El gran medio recorre algunos trechos de nuestras zonas de acción y pinta las costumbres de las habitaciones astrales como mejor le parece, imprimiendo a las narraciones las fuertes características de sus concepciones individuales. Casi todos los que vieron momentáneamente nuestro campo de trabajo vuelven al esfuerzo humano exhibiendo la experiencia de la que fueron objeto, pincelándola con la tinta de sus inclinaciones y estados psíquicos, porque se encuentran fundamentalmente arraigados al suelo inferior del propio yo y creen divisar otro mundo en situaciones iguales a la tierra. Nuestro maravilloso templo, cuya dependencia no se restringe a la esfera de la corteza sobre la cual los hombres de carne posan los pies. La tierra es también nuestra gran madre, cuyos brazos acogedores se extienden más allá por el espacio, ofreciéndonos otros campos de perfeccionamiento y redención. Entonces, la situación es un poquito difícil en el sentido de que el pensamiento que la espiritualidad superior tiene de las personas a las cuales han llevado a que vean para qué traduzcan o para qué traduzcan lo que pasa, también son distorsionados. Y si no, recordemos también al Dante Alighieri, ¿cierto?, que fue llevado y entonces lo que hizo fue meter a todos los enemigos y todas las personas que no gustaban de él en unas pailas ardientes y una cantidad de cosas que no tienen razón. Bueno, entonces dice, recordemos al Divino Maestro y no desdeñemos la honra de servir, no de acuerdo a nuestros caprichos personales, de conformidad con sus designios y leyes. Entonces el instructor también recuerda a sus padres en la última reencarnación, que todavía permanecen en centros expiatorios, prisioneros aún de torturante recordación. Y él dice que hemos aprendido con el Señor que nuestra familia se encuentra en todas partes. Es decir, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos debemos ayudarnos los unos a los otros. Todos estos grupos de trabajo fueron presentados al instructor por uno de los dirigentes del templo para que les dieran las instrucciones con relación al trabajo que le competía hacer a los demás. En el Santuario de la Bendición. Este libro de Obreros de la Vida Eterna tiene 20 capítulos. Yo hice un capítulo para cada, una diapositiva para cada capítulo. Voy a ir rapidito porque sé que solamente es hasta las 8, entonces apenas voy por la segunda. Esperen un minutico que se me está agotando la batería. El asistente Jerónimo nos condujo al santuario de bendición, donde recibiríamos la palabra de mentores iluminados, habitantes de regiones más puras y felices que las nuestras, para el trabajo, para la ayuda que ellos como grupo iban a necesitar. La administración de la casa no recibía más de 20 expedicionarios cada vez. Solo 3 grupos de socorro estaban listos para partir camino a las regiones inferiores. Uno de los grupos estaba dirigido por Sempronia al amparo de niños desprotegidos, otro por Nicanor a la asistencia a los locos y otro a cargo de Jerónimo, que es el instructor de Andrés Luis, para auxiliar a algunos amigos en proceso de desencarnación. El instructor Metelo hace un esclarecimiento sobre el verbo. Dice la escasa atención en la corteza planetaria al poder del verbo actualmente tan desmoralizado entre los hombres. Él dice que la palabra dicha a tiempo es como una manzana en una cesta de plata. En las
instituciones del mundo carnal, la mitad del tiempo es gastado inútilmente a través de conversaciones ociosas e inoportunas. No saben nuestros hermanos en humanidad que el verbo está creando imágenes vivas que se desenvuelven en el terreno mental al que son proyectadas, produciendo consecuencias buenas o malas según su origen, dependiendo la dirección que les demos y el daño o el beneficio que podamos causar con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Él nos esclarece en el sentido de que al inicio se buscaba el santuario sin ninguna preparación íntima. Dice que los espíritus proseguían repitiendo el escenario en la corteza terrestre en el que los devotos buscaban el templo como especie de negociante en los mercados, ¿cierto? Yo oro, a cambio me das esto y yo te doy esto, me comporto esto, es decir, un intercambio, ¿cierto? Allí. Gastamos tiempo enseñando la debida referencia al Señor y la necesidad de la limpieza íntima del pensamiento y la abolición de la fea costumbre de intentar el soborno de la divinidad con promesas falaces. Se colocaron registros vibratorios señalando la naturaleza de las palabras en movimiento y desde allí fue fácil identificar a los infractores e impedir la entrada a la cámara de inmersión donde realizamos nuestra oración. Entonces, realmente yo es primera vez que oigo esto, no sé si lo han oído en otros libros, pero más adelante vamos a ver otros registros vibratorios diferentes, mucho más sofisticados, señalando la naturaleza de las palabras en movimiento y de allí es fácil identificar a la gente. Quien busca una casa especializada en bendecir no puede hospedar ideas de odio o de maldición. El padre Hipólito le presentó al asistente Barcelós del grupo de servidores que se dedicaba a la asistencia de los locos, procesos de exorcización. Había sido en su vida anterior psiquiatra, estaba trabajando con los sucedidos, estaba trabajando en ese proceso y tenía muchas enseñanzas. Andrés Luis manifestó que él había tenido alguna experiencia en ese sentido, entonces estaban en comunicación con relación a eso. Y él decía que había que también tener en cuenta a los pensamientos de Sigmund Freud y sus continuadores, sobre todo con la noción de los principios de la reencarnación y el conocimiento de la verdadera localización de los disturbios nerviosos, cuyo inicio no es raro que se verifique en el campo biológico vulgar, sino casi invariablemente en el cuerpo periespiritual preexistente, portador de serias perturbaciones congénitas en virtud de las deficiencias de naturaleza moral cultivadas con desvariado apego por el reencarnarte en las existencias transcurridas. Eso para hacer una referencia a lo que decía con relación a eso. El sublime visitante, el capítulo 3. El instructor Cornelio nos recomendó oración fervorosa y pensamiento puro. En el santuario de la bendición es imprescindible observar una actitud firme de serenidad y de respeto. Entonces se está esperando una visita, entonces ellos tienen un mecanismo para atender la llegada de esos visitantes y entonces ese Cornelio, proyectemos nuestras fuerzas mentales sobre la tela cristalina. El cuadro formarse constará de paisajes simbólicos en que aguas mansas personificando la paz alimentan a un vigoroso árbol que representa la vida. Él dice que asumirá la responsabilidad de la creación del tronco. Los jefes de las misiones entrelazarán
entrelazarán energías creadoras, fijando el lago tranquilo, y ustedes, se refiere a los que integran los diferentes grupos, formarán la vestidura del árbol y la vegetación que contorneará las aguas serenas con las características del firmamento que cubrirá la pintura mental, para que esa entidad que viene a dar información pueda llegar con facilidad. ¿Cierto? Entonces, no sé, a mí me pasa algo, y es que yo veo en los libros espíritas unas oraciones que lo dejan a uno atónito, por decirlo de alguna manera, impresionado, y pues con sinceros deseos de poder hacer una oración de esa. Yo voy a leer rápidamente una aquí. Padre de la creación infinita, permite una vez más, por misericordia, que tus mensajeros excelsos sean portadores de tu inspiración celeste para esta casa consagrada a los júbilos de tu bendición. Señor, fuente de toda sabiduría, disipa las sombras que aún persisten en nuestros corazones, impidiéndonos la gloriosa visión del porvenir que nos reservaste. Haz vibrar entre nosotros el pensamiento augusto y soberano de la confianza sin mezcla, y déjanos percibir la corriente benéfica de tu bondad infinita, que nos lava la mente mal despierta y aún contaminada por oscuros recuerdos del mundo carnal. Auxílianos a recibir dignamente tus dedicados emisarios. Entonces, en ese instante, dice que bajo nuestros ojos atónitos, alguien aparece en el gabinete entre la vegetación y el cielo, se asemeja a un sacerdote de culto desconocido, trajeando una túnica lidiana. Fisonomía simpática de anciano, se presenta nimbado de luz indescriptible. Su mirada nos mantiene extasiados y presos en una mezcla de veneración y encantamiento, sin que nos fuese posible cualquier fuga mental de su presencia sublime. Es la descripción que hace de eso. Y él dice la frase que tengo allí: venerable Asclepio, sé con nosotros. Entonces el emisario, con voz clara y seductora, nos deseó la paz del Cristo, y se dijo la palabra en tono indecible en el lenguaje humano. En tono indecible en el lenguaje humano. No puede. Lo oímos bajo infinita emoción, sin que ninguno de nosotros contuviese las lágrimas. Después de bendecirlos y de la locución, les dijo la palabra en decoro de mano que podrían hacerle algunas preguntas. El mensajero asintió. Entonces, la hermana Sempronia pregunta, dice, algunos cooperadores en la corteza experimentan persecuciones y toleran el sarcasmo continuo de adversarios gratuitos a través de infinitas maldades. ¿Qué debemos decir a ellas, respetable amigo? ¿Con qué palabra esclarecedora y reconfortante le sustentaremos el ánimo en tan larga batalla? Vimos entonces lo inesperado. El mensajero retiró una hoja entre los pergaminos muy blancos que traía y la abrió a nuestra vista, leyendo a todos nosotros el versículo 44 del capítulo 5 del apóstol Mateo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. El emisario comentó: los adversarios, cuando son bien comprendidos y recibidos cristianamente, constituyen valioso auxilio en nuestra jornada hacia la unión divina. El hermano Raimundo, del grupo de Socorro a los Locos, preguntó: tolerante amigo, ¿qué hacer ante las dificultades que nos afrontan en los servicios marginales de la tarea? El mensajero repitió la operación anterior y tuvimos ante nuestros ojos otro pergamino con el versículo 11, capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. El mensajero expresó: el discípulo que sigue las virtudes del maestro, aplicándolas así propio, huye
a las inutilidades del plano exterior, acogiéndose al santuario de sí mismo, y auxilia a nuestros hermanos imprevisores, perturbados, rijosos e ingratos sin contaminarse. Las otras preguntas igualmente fueron respondidas con mensajes esclarecedores. Se despidió, los bendijo y les deseó buen ánimo en las tareas a desarrollar. Capítulo 4. La casa transitoria. Se trata de una institución piadosa en la que se reúnen almas recién desencarnadas, fundada por Fabio de Cristo. Está en plena sombra, no hay arte ni gusto en la construcción, destinada al socorro urgente, es un asilo móvil, sufre de ataques permanentes. Allí es donde va a llegar el instructor Jerónimo con el padre Hipólito, con la enfermera Luciana y con el médico Andrés Luis. Él hace un esclarecimiento diciendo que las casas transitorias son como un nido de amor, y eso permite que se presten un servicio a todas las personas que están recién desencarnadas, porque dice que casi todos permanecen aturdidos en los primeros días, y si fueron entregados a su suerte serían fácilmente agredidos por la entidad perversa y desviados del camino de restauración gradual de energía. De ahí la necesidad de estos abrigos fraternales, casas transitorias en que almas heroicas y dedicadas se consagran a las familias de amparo y vigilancia. La hermana Zenobia, que es la directora de la casa, lo recibe. Dice que reconozco un grupo armonioso, los esperaba para beneficiar colectividades superiores en el abismo, y cierto hermano nuestro muy infeliz. En ese momento recibe de una colaboradora que hay un ataque de entidades crueles a 3 kilómetros. Entonces, ordena de Zenobia para la defensa a nivel espiritual, para que no todas esas entidades puedan ser desviadas hacia otro camino y dejen tranquilo la casa. Zenobia solicita la ayuda del equipo, y Jerónimo dice que él tiene una clarividente que le puede ayudar en eso. Entonces ella le da las gracias, dice que está bien, pero hay una incomodidad de Andrés Luis, un constreñimiento, porque él dice que si acaso en la casa transitoria, en la casa de Fabiano, no hay videntes que puedan cumplir con la función que ella necesita. Entonces el instructor Jerónimo lo esclarece diciéndole que hay temperamento, que cada quien tiene su nivel y cada quien puede desarrollar y puede ayudar, que ellos han llegado allí, van a utilizar la casa, necesitan ayudar, todo lo que ellos requieran de parte de ellos lo necesitan ayudar. Y que Luciana debe practicar su videncia, entonces le puede servir, y ella dice que sí, que con mucho gusto, que ella lo utilizó con su padre que murió en una guerra, entonces ella puede colaborar. Después llega una nota de que hay están llegando una cantidad de entidades, están atacando a la casa. Entonces Luciana se pone muy atemorizada, se retorcía las manos nerviosamente, hasta cuando no pudo más, y le solicitó a la directora que pidiera la ayuda divina. Entonces, una frase, un pensamiento, dice, ella contestó, Zenobia, ya hice mis actos devocionales de hoy,
preparándome para las acciones eventuales del trabajo en el transcurso del día. Confiemos en Dios y en nosotros mismos. Es decir, una fe razonable. Porque hay ruidos de leones, panteras, ladridos de perro, silbido de serpiente, aullidos de mono, de todo. Entonces ella logra que todo eso desaparezca, los logran ahuyentar y los logran desviarse para otra ruta y dejan tranquila a la sala, a la casa transitoria. Después llega una nota del plano superior. Entonces llega una señora, ella diciéndole que hay una nota del plano superior que está llegando. Ella palidece, le pregunta, le explicaron la nota y hablan de que al día siguiente van a llegar los desintegradores etéreos. Porque ella dijo, también había dicho con anterioridad Zenobia, todo mal, aunque perdure milenios, es transitorio. Llegará el día de la transformación de los genios perversos desencarnados en espíritus iluminados para el bien divino. Entonces habla de los desintegradores y ahí dice: el juego, lo sospeché, nuestro ambiente está perturbado. El pasaje por de los monstruos es señal de que la limpieza es urgente. Cuando el fuego etéreo viene a quemar los residuos de la región, estamos obligados a transportarnos con la institución camino a otras zonas, porque esa casa transitoria, esa institución de Fabiano, se puede transportar por el espacio de un sitio a otro. Dirigiéndose a Jerónimo, que es el director del grupo, le dice: dada la circunstancia, estimaría visitar al abismo hoy mismo, en compañía de los amigos. Entonces les dejo en compañía de Heráclito, un funcionario que les mostrará el interior de la casa. Andrés Luis, lógicamente, se interesa por en los trabajos médicos de la institución. Entonces le presentan al hermano, presentado el hermano Gotuso, reconocí que vigorosos lazos de simpatía nos acercaban en él. Las afinidades con los servicios de la fe carnal eran muy fuertes. Tenía 10 años de haber desencarnado, pero Gotuso vivía pendiente de eso, tenía algún problema con la familia, con la familia que dejó porque había desencarnado y todavía estaba con el recuerdo de eso. Me van a permitir un minuto. Che, no te puedo contestar y yo voy cuando termine una charla. Voy cuando termine una charla. Disculpe. Entonces, tenía 10 años de haber desencarnado y todavía estaba aferrado al recuerdo de la mujer, de los hijos, molesto, resentido, de todo. Entonces hace referencia al trabajo de la directora y Gotuso dice que la hermana Zenobia es una consagrada orientadora de sublime corazón y pulso firme, y el cambio se hace anualmente. El año que viene vendrá el hermano Garba. Desde hace 25 años ellos dirigen esta casa. La situación de Gotuso, entonces ellos hablan de que ella, Zenobia, cuando termine el año va a descansar. Entonces Andrés Luis le pregunta que dónde descansa él, sus vacaciones, su tiempo de recreación. Entonces dice que en la corteza terrestre. Entonces le dice: ¿por qué? Porque no va a sitios más avanzados, a esferas más elevadas. Él dice que todavía no tiene. Traigo la mente y el corazón presos al nido doméstico que perdí en el cuerpo anal, la esposa Miriam, a los 2 hijos, la neumonía, un primo Carlos que terminó casándose con ella después de la muerte de él. Entonces le dice que no guarde rencor en una cadena de sombras en su corazón. Entonces le cuenta
prácticamente toda la historia de Andrés Luis, todo lo que pasó, todas las circunstancias que él vivió, y le dice que no se aferre a eso, que tiene que liberarse, que tiene que buscar sitios mejores donde él pueda estar y pueda avanzar y pueda progresar, que si él lo puede ayudar, que si él puede interceder para que lo ayuden. Él dice que está detrás de eso, que está esperando una oportunidad. Está esperando una oportunidad. Entonces, la situación es incómoda con relación a esa historia. Entonces, Potruso está todavía apegado a la familia. Entonces, el capítulo 6, dentro de la noche. La diferencia entre el día y la noche en la casa transitoria era casi imperceptible. No se podían hacer comparaciones, dado que las luces artificiales permanecían encendidas todo el tiempo. Entonces era muy difícil. A las 19 horas partimos para la jornada al abismo. Zenobia convocó 20 personas. Ananías, un auxiliar, informó que todo estaba listo: fajas de socorro, redes de defensa y los lanzayoques. Cuando estábamos en la corteza, dice Andrés Luis, nunca tuvimos descripciones de infierno florido o de purgatorio bajo árboles acongojadores. En este punto, los escritores teológicos fueron exactos y coherentes. Dijo que había que mantener apagado todo, todo material luminoso y seguir a pie, y que no sería razonable utilizar la habitación en distancias tan cortas. El pasaje era oscuro, tenebroso, infundía pavor, sonidos extraños, gritos de seres salvajes, dolorosos gemidos humanos, aves monstruosas más negras que la noche, etc. Todo estaba profundamente espantado. Al ladear un inmenso charco, oí sollozos próximos. Tenía la impresión de que las voces procedían de personas atolladas en repelentes sustancias. Ante mi pregunta, Jerónimo, ¿y aquí yacen almas humanos?, una voz me contestó: ¿quién anda por allí? Ayúdeme, ¿qué pasa, por el amor de Dios? ¡Socorro! Viajeros, socorro. Aparecieron figuras animalescas y rastreras que avanzaban hacia la caravana. Eran muchos y atemorizaban. Sentí deseos de utilizar la habitación y huir deprisa. La hermana Zenobia dio la orden, utilizaron rayos eléctricos de choque, y a pesar de la débil detonación, la descarga eléctrica era tal que los atacantes retrocedían, recogiéndose en el pantano. Entonces, es decir, el pasaje era totalmente tenebroso. Penetramos después en una región diferente. Zenobia nos condujo donde haríamos la primera parte del servicio. Se trataba de un clérigo poco feliz, capaz de mantenerse fiel al Señor hasta el final de sus días. Necesitaba regresar a la reencarnación, volverá como un sufridor de una de sus víctimas, pero no estaba en condiciones, no quería aceptar nada. Usurpó la paz de corazones libres, recibió toda clase de advertencias y avisos para modificar su conducta, se internó en el sala oscuro de los errores voluntarios, despreciando toda clase de asistencia salvadora, y no había cómo poderlo ayudar. Dice que ella colaboró durante años en los servicios de orientación, pero la fragilidad humana
que conservaba en mi alma, lo abandoné a su propia suerte, absorta por sentimientos de horror. Pasaron más de 40 años. Últimamente sus sufrimientos aumentaron, obligándome a utilizar unas humildes posibilidades en su favor. Fui autorizada a incluirlo de entre los tutelados externos de nuestra institución. Se ha ayudado con fluidos magnéticos, pero no modifica para nada la mente. Es posible que pueda vislumbrar, parece puede venir quien fuera su madre en su última reencarnación. Desde hace algunos hoy nos oye la voz, pero es como un ciego que no consigue ver. No puedo identificarme con él para no perder el trabajo, porque, pero espero que esta noche nuestra hermana Luciana nos ayude y le pueda elevar el tono vibratorio, y espero que el Señor, espero en nuestro Señor que ocurra lo que ocurra. Llamaré mentalmente a su madre, Ernestina, quien fue una madre dedicada para recogerlo y conducirlo a la corteza para los recursos correspondientes. Le pidió perdón que perdonen el aspecto personal de la situación, pero el fuego eterno llegaba al día siguiente y ellos no podían perder la oportunidad de eso. Entonces, la situación del padre Doménico era sacerdotal, pero exacerbada, no quería saber absoluto nada. Pertenezco a los demonios del abismo, no me perturben. Siempre estaba con grosería y no quería absolutamente nada. Dice que fue traicionado en su ministerio sacerdotal, que le negaron los derechos que le habían prometido, que fue humillado, herido, etc. El padre Hipólito le habló de la justicia divina, de su deslealtad al deber. Vamos a orar en silencio para que la bendición del Señor haga sentir en tu corazón y nuestra hermana Luciana pueda ver en los escondrijos de tu alma los escondrijos de tu vida mental, la conciencia ocupada con la eficiencia precisa. Entonces están tratando de eso. Entonces la enfermera clarividente se acerca al infeliz y mirándole en la frente comenzó: Padre Doménico, vuestra mente revela el pasado distante y ese pretérito habla muy de antes de Dios. Vuestro corazón, Padre, es un libro abierto a nuestros ojos. Injuriáis el nombre de Dios y su justicia. La viva descripción de vuestra reminiscencia son bastante expresivas porque ella está viendo el panorama de todas las vidas, de toda la vida, la última vida de Doménico y todo el daño que causó. Entonces, él insiste en que en la iglesia lo engañaron y todo eso, y que no tuvo la ayuda que él necesitaba porque todo estaba mal. Entonces ella le dice que lo ve en la última noche de vuestra existencia carnal, bajo una fuerte ráfaga de viento, en un cielo sin luna. Te desviaste del centro del centro populoso, tomaste una sendera sombría, llegaste a un hogar humilde donde habías embolatado, engañado a una mujer que cayó víctima de tus encantos, de tus palabras, pero tú no lograste ver a una persona que estaba oculta viéndolo llegar, que era el esposo, el marido de la señora. Total que el tipo entra, hace su cosa, sale, y el tipo va a una tienda, compra una botella de vino, compra un veneno y se le aparece a Doménico allá cuando él está llegando a la sacristía donde él vivía. Entonces, como eran conocidos, él le acepta y entonces le habla de la esposa, le habla que está cansado del vino, le ofrece el vino y sencillamente pues toma el vino, no siente ningún sabor y lógicamente comienzan los dolores
por el efecto del veneno. No tuviste tiempo para explicaciones entre vuestros enemigos, el sufrimiento, el asesino ríe y pronuncia a vuestros oídos feas palabras de maldición. Cuando la respiración se le hizo más difícil, el homicida pidió socorro, llamó, no, que llegué, que el padre, que el amigo de la familia, pipá, total, muerte. Llaman a Monseñor Pardini, al obispo, para que le da los interrogan al criminal que se declara amigo de la familia de él, su familia, su mujer. Llaman a un médico que cree que se suicidó, entonces él determina que es un ataque de gina para evitar escándalo en el círculo vicioso. Grite, nadie lo oye. Total, eso. Pero después de terminado ese, Luciana sigue mirando, entonces aparece una mujer sufridora que lo visita en el sepulcro, le extiende los brazos, es una mujer que volvió a engañar, que murió, que estaba embarazada, y como él la quiso, cuando la señora fue a reclamarle, pues le fue a decir que por qué no vivían juntos, que por qué no organizaban la vida, el tipo le dijo que no, entonces le propuso que se casara con uno de sus criados. Bueno, totales, la señora en una noche lluviosa termina tomándose un veneno para ratas y gritando, pero como había una lluvia torrencial, los gritos no se lo oye. En la mañana la encontraron muerta y el mismo médico que lo atendió a él, atendió a ella, o antes, no, el médico que lo atendió a él, la había atendido a ella, él habló con él y entonces dijeron que había tenido un colapso en el corazón y murió. Esa señora lo estaba tratando de agarrar y él todavía no había desatado todos los lazos que lo unían al cuerpo físico, y ya estaba en putrefacción, y en ese momento la fuerza logró desatarse y se fue corriendo. Después se destaca otra entidad que consagró por un afecto, es el padre que está a punto de morir y antes de la muerte lo llama y entonces le dice que él en la juventud había sido un hombre libertino y había tenido unos hijos tal y cual que eran hermanos de él. Entonces le pide perdón al hijo Doménico, Doménico le dice que no se angustie, papá, tranquilo, entonces le entrega unas escrituras porque la mamá de los hijos, él no quiere que queden desamparados, y él le dice que sí, que no hay ningún problema, y entonces él coge y guarda esos papeles en un baúl, y ya, Dios luz que te guarda el cielo, nunca más volvió a saber de ellos. Entonces el padre le reclama permanentemente que le dé a sus hijos lo que le corresponde. Y el otro es un viejo eclesiástico que tenía una iglesia muy buena, él quería, entonces le ofreció dinero para comprarle la iglesia y nada, entonces trató de convencerlo y nada para que el anciano le vendiera, ¿cómo es? Cambiara su iglesia por la de él, nada, entonces se valió de la relación que tenía con el obispo y lo hicieron trasladar no para la playa, sino para una región fría donde el curita, era un anciano ya, murió al mes. Entonces tiene unas vibraciones de odio. El cura no acepta nada de lo que le están diciendo porque lo que quiere es venganza del otro. Y hay una mujer que se encarnó después de una operación en los ojos, que también fue, entonces se presentó allá a la sacristía, allá donde él vivía, pidiendo protección y ayuda, y él la reconoció y entonces ella le dijo que le ayudara, que ese era el hijo que le había dado, que le había puesto en sus brazos. El tipo le dijo que no y llamó a unos servidores que sacaron unos perros y echaron a la señora. La señora murió, el niño murió a los 2 días y la señora murió después en un catre de un hospital. Todo eso se está reflejando en la lectura mental que esta señora está haciendo de todas las circunstancias que hace. Hasta cuando
ese instante él dice, basta, basta, no quiere más nada, y sollozos atroces le levantaron el pecho oprimido. Su novia levantó la cabeza en su un regazo amoroso, nos tranquilizó diciendo, mejora, Doménico mejora gracias a nuestro divino maestro. Entonces, hace llegar a la madre, se apareció una viejita simpática, que abrazó a esa novia como si fuera su hija, se trataba de Ernestina, su madre, se arrodilló y contra el de mentirado, entonces le rogó, él dijo, mamá, madre mía, gritaba pegando a la cabeza del Tora y entonces diciendo que ayúdame, perdóname, la justicia divina me descubrió, soy un réprobo sin perdón, un malvado infernal, con un pasado hediondo dentro de mí, ¿serás capaz de soportarme cuando todos me detestan? Entonces ella le dice que no sabe si es un malhechor, si es esto, pero que ella lo quiere, que es su hijo, Entonces escuchaste las sugestiones del mal y cultivaste úlceras dolorosas. No te olvides de Jesús, que es el divino médico. Acepta tu necesidad de medicación y dirígete a él en una súplica sincera. Entonces, Doménico siente nostalgia de sus oraciones como niño. El destino unió las manos en súplica y le dijo, acompáñame, Señor Jesús, heme aquí, enfermo y cansado a tus pies. Sí, compadécete de mí, amado pastor. Entonces, una oración perdida pidiendo perdón, y entonces él en ese momento que ya está hablando con la mamá, se acuerda de Zenobia. ¿Dónde está Zenobia? ¿Me habrá abandonado para siempre? En el día respondió que nuestra amiga te acompaña desde esfera superior implorando a Jesús que te bendiga en los propósitos de tu redención. Las lágrimas de Zenobia que caían de su rostro, Doménico preguntó, ¿quién llorará por mí? A ver que no eran de su madre. Entonces le contestó, los ángeles lloran de júbilo en las regiones celestes cuando un corazón que sufre se levanta del abismo. Él se quedó meditando y dijo, vamos hijo, motivado por la misericordia divina, el tiempo del reloj del tiempo hizo sonar para tu espíritu la hora bendita de la redención. Entonces, iré contigo, madre, donde quieras, respondió el infortunado sin amargura. El Doménico y Zenobia habían sido novios, pensaban casarse, pero los padres de Zenobia en ese entonces la obligaron a casarse con un amigo de la familia que había quedado viudo. Ella no lo hizo de voluntad, sino contrario, por obligación de sus padres. Él, desesperado, se metió al convento y siempre vivió pendiente de Zenobia. Entonces, ahí es la historia de estos dos seres. Por eso ella, el llanto, y por eso el llanto de ellos. Para la consolación de estos señores. Próximo. Bueno. Hay alguna cosa aquí que llama la atención, que a mí se me había pasado en este capítulo. Dice que todos esos espíritus que estaban sufriendo manifiestan su sufrimiento y eso. Y hay algunos que hay una señora que dice que es espiritista. Es espiritista, eso está, espérate un momentico, en la página 113. Espíritus del bien
auxiliarme. Yo conocía a Becerra de Meneses en la tierra, acepté el espiritismo. No obstante, ay de mí, mi creencia no llegó a ser fe renovadora. Me dedicaba a la consolación, pero huía a la responsabilidad. La muerte me lanzó aquí, donde he sufrido bastante las consecuencias de mi relajamiento espiritual. Socorredme por Jesús. Porque esos sufrimientos entonces ella, después de darle las gracias, darle gracias al equipo por la ayuda que le brindaron, entonces encuentran todo esto. Entonces todo esto, en gloria y gratitud, tomó la palabra agradeciéndoles en tono conmovedor todo el trabajo que ellos habían hecho, toda la ayuda que le habían brindado a las entidades, a Doménico en el proceso ese de la salida. Entonces, la hermana Zenobia les agradece eso. Como las entidades insisten en que los auxilien, ella dice que no son apologistas de la obediencia, sí, sino que son sembradores del bien, que todas esas entidades que están allí, la casa transitoria de Fabiano ha venido en varias ocasiones a ayudarlos, pero ellos siempre vuelven y quieren caer en eso. Vuelven y están allí, entonces no aceptan la oportunidad de cambio y de transformación moral. Entonces nos acercamos a la casa transitorio y ya miré la movilización que había alrededor de la casa, porque todas las entidades estaban trabajando, ¿sí? Y Andrés Luis se impresionó con los niños que recibían a sus madres encarnadas que venían en busca de ayuda, entonces las conducían, venga por aquí madre, y las llevaban. Entonces él estaba muy impresionado con esa situación. Él está muy impresionado con esa situación. Estaba muy entusiasmado con eso. Entonces Gotuso le informó de que todas las actividades se habían llevado a cabo sin contratiempos de ninguna, y agradeció, y Zenobia agradeció y los invitó a participar en oraciones de honor y gratitud al Todopoderoso. Después de la oración se manifestó una manifestación de Bernardino, el mensajero de la casa, y ella le agradeció todos los beneficios que estaba haciendo, porque era mensajero de la casa y toda la ayuda que le estaba brindando. Después, Leticia informó que había una entidad, una señora de 32 años, que decía que había desencarnado hacía 32 años, que quería manifestarse. Entonces ella le dijo, si es de tu gusto, si está bien, si te sientes, puedes hacerlo. Entonces, la manifestación de Leticia, la madre de Gotuso, quien pidió permiso y dice que pide la ayuda espiritual. Seré breve antes de advertirle, ya rogar al Señor lo bendiga, inspire siempre. Oiga desapasionadamente la palabra de su madre y amiga, donde le dice que tiene que aprender a perdonar, que tiene 10 años de estar todavía encerrado en el odio, en el rencor, en el resentimiento, por la esposa, con los hijos, con el primo. Entonces, que aprenda a perdonar, que tiene una oportunidad de trabajo para transformar su vida, para mejorar, que tiene que hacer todo el esfuerzo. Entonces le pregunte, que le conteste, que diga que si está dispuesto a hacer eso, que si está dispuesto al cambio, que si está dispuesto a volver a reencarnar para
compartir todo eso. Entonces le dice que la esposa no podrá ser su esposa, pero sí podrá ser su abuela y recibirá, y que Carlos, la persona que se casó con la esposa de él, que era un primo, que él estaba molesto con él y que vivía renegando de él, sería su abuelo, y que él le daría las caricias como niño. Entonces él le dice que sí, entonces ella le dice que el grupo doméstico, amado e inolvidable, espera por usted en el sentido de que haga el esfuerzo que necesita para poder salir adelante. Porque están en ese proceso de transformación. Entonces, en la mañana siguiente, la administración de la casa transitoria se hallaba en posición de la ruta a seguir, porque ya todos estaban trabajando en lo que tenía que hacer, en lo que le competía a cada uno, en el fuego, porque venía el fuego purificador, ¿cierto? Los cronómetros acusaban las 6 horas, no obstante las sombras densas dominaban la región y había un gran número de colaboradores. Las instituciones socorristas como estas pueden alcanzar vuelos de gran escala. Y delante, en mi profunda meditación, continuó. Permanecemos, entre tanto, en otros dominios vibratorios y no podemos tener grandes sorpresas. Las leyes de la materia densa nuestras, bien conocidas de la corteza, no son las mismas que presiden los fenómenos de la materia quinta esencial. Es lo que le está explicando Hipólito a Andrés Luis. Todo el personal fue convocado al trabajo de los motores y la hermana Zenobia nos pidió colaboración en la defensa magnética. Debíamos acoger a todos los extraviados que se aproximaban a nosotros con señales legítimas de transformación moral hacia el bien. Había forma de distinguir unos de otros. Lógicamente, Andrés Luis, ante esa solicitud, él dice, ¿y cómo distinguimos a los que están? Por eso yo le decía, hay otra cosa más adelante, ¿cómo distinguimos a los que están con señales legítimas de transformación moral? ¿Cómo distinguir a los unos de los otros? ¿Cómo aseguramos de esa renovación que tiene? El asistente informó, los sufridores ya modificados hacia el bien presentan círculos luminosos característicos en torno a sí mismos. Después de estar donde estuvieran, concentran sus fuerzas mentales en su esfuerzo por su propia rectificación. Los otros, los impenitentes y mentirosos sistemáticos, aunque pronuncien conmovedoras palabras, permanecerán confinados en las nubes de sombras que les rodean la mente endurecida en el crimen. Entonces, así era como ellos podían distinguir a uno de los otros. Entonces, es una situación sui generis. Retumbó un nuevo trueno en las alturas, el fuego apareció en diversas direcciones, recibí la impresión, descarga eléctrica no se detenía en la superficie, penetrara hasta la sustancia bajo nuestros pies, sentí rumores en la profundidad y sentí miedo. Pero el trabajo continuaba y todo el mundo, las entidades llegaban, ellos dejaban pasar a los que tenían luminosa, a los otros no, y los que no tenían la luminosidad decían, ruéguenme, yo estoy arrepentido, ayúdenme, y los otros, los que no, decían, no importa, nosotros vamos a tomar esto a la fuerza, es de nosotros nos tenemos que salvar del fuego. Total que es una situación bastante, casi 4 horas difíciles se agotaron, exigiendo dedicada atención a la tarea. Afuera rugían los elementos en fricción. La directora, un acto de alabanza al Señor, tomó la Biblia, leyó el Salmo 104. Era tan grande la conmoción que el tórax de Zenobia parecía un misterioso y resplandeciente foco. Dice Andrés Luis que no iba ni siquiera por la mitad, apenas comenzando el Salmo 114, cuando ella pidió que todos colaboraran mentalmente con el desarrollo y la casa se comenzó a elevar. Al principio con poquitas de fuerza, después con mucha fuerza para irse retirando de ese sitio porque
el fuego estaba llegando, ¿cierto? Porque las hogueras crecían en diversos y rayos fulgurantes eran metódicamente despejados en el cielo. Entonces, los recién llegados, en la mayoría caían al suelo desvencijados, cansados, angustiados, agotados, pero eran recogidos. Se semejaban, dice Luis, que aves agotadas en laboriosa excursión después de alcanzar el objetivo que las hiciera afrontar distancias y tormentos. Entonces, cuando están después de la mitad del Salmo y eso, la casa transitoria se eleva, y entonces llegan una legión de servidores, los esperaban a fin de colaborar en el esfuerzo de la readaptación de la casa en el lugar donde estaban ubicados nuevamente. Dice Andrés Luis que gastaron en el viaje 3 horas y 35 minutos en ese viaje, trasladando la casa transitoria de un sitio para a otro. Bueno, después de eso, los capítulos 11 nuevos amigos para el trabajo, nos despedimos de la institución socorrista camino a la corteza. Andrés Luis, con su inquietud, siempre vuelve a preguntar si todas las muertes se hacen acompañar de misiones auxiliadoras. El Jerónimo hace un esclarecimiento ante las objeciones de Andrés Luis con respecto a que eso no todo, sino que eso es por merecimiento. No todos, pero que la espiritualidad superior nunca abandona a ninguna entidad que esté desencarnada. Todos obedecen a una simple ley. Entonces ellos van a visitar a las 5 personas que ellos vienen a ayudar en su proceso de desencarnación. Dimas, que es un asiduo colaborador de nuestro servicio de asistencia, hace muchos años vino de nuestra colonia espiritual, hace medio 5. Fabio es un equilibrado amante de la meditación y espiritualidad, es un colaborador. Albina se consagró a la labor educativa, formando a la infancia y a la juventud. Cavalcante es un espíritu abnegado y valeroso en los servicios del bien al prójimo. Y Adelaide, en el ministerio mediúnico, el servicio incesante a visitar en beneficio de los enfermos, el amparo maternal a los huérfanos, le prepararon para esta hora. Entonces, estas son las 5 personas que ellos vienen a ayudar en su proceso de desencarnación. Tienen una excursión de adiestramiento en la cual nuestras actividades en la corteza tomaron de referencia el lugar colectivo del aire, donde realmente los factores espirituales eran los más valiosos. Había el mejor ambiente para trabajar, entonces ellos tomaron como referencia ese hogar, el hogar colectivo. Tuvimos permiso para visitar las dependencias de la casa. El padre Hipólito Luciana y yo, en compañía de Irene, joven colaboradora espiritual de la casa, ¿cómo es? Explicó cómo era el proceso. Andrés Luis, siempre inquieto, preguntó por las formas, por qué se dedicaban tanto tiempo a eso. Atender a gente, tuvo un esclarecimiento sobre la verdadera labor que cumplían en la casa. El asistente Jerónimo nos convocó al servicio, recomendó a Luciana e Irene que trajesen a la hermana Albina, en tanto Hipólito y yo deberíamos conducir a Dima, Fabio, Cavalcante a aquel compartimiento donde seguiríamos a la casa transitoria de Fabiano en una excursión de aprendizaje y adiestramiento. De lo que se trata es de sacarlos, llevarlos, explicarles para que ellos cuando regresen a su cuerpo físico tengan idea del proceso de eso y se vayan adiestrando para el proceso de la desencarnación.
Utilizando la validación con maestría, Hipólito me interrogó si había participado en algún servicio igual de hoy. Confesé que no, rogándome esclareciera, lo cual hizo con detalle. Entonces habló de las actitudes, de los comportamientos de los que se aproximan al proceso de desencarnación, porque a veces eso no es fácil. Aún siendo obreros del bien, aún trabajando, no es fácil. Jerónimo movilizó los recursos concernientes a la desencarnación de Dimas, cuya posición era de las más precarias. El asistente los convidó al trabajo y Andrés Luis preguntó si Dimas desencarnaría en la ocasión adecuada, si vivió toda la cuota de tiempo de ser susceptible de ser aprovechada en la corteza de la tierra, completó la relación de servicio que trajo al nacer. El asistente le dijo, no, respondió Jerónimo. Entonces, él hace un esclarecimiento de la vida que tuvo Dimas, que le tocó vivir a Dimas, porque era una persona de escasos recursos y que se dedicó al servicio, no pudo trabajar, no pudo estudiar, pero estaba dedicado al bien y a ayudar y a servir a los demás. Porque Andrés Luis trató de compararlo si Dimas no era un suicida inconsciente como él, y si no había desaprovechado las oportunidades como él las desaprovechó, entonces Jerónimo le tuvo que esclarecer que él no conocía su vida, la de Andrés Luis, pero que sí conocía la de Dimas, y que era una persona que había dedicado toda su vida al bien y al servicio desinteresado a los demás, y que aun cuando le gustaba la intelectualidad y el estudio, no había podido por dedicarse al servicio a los demás y porque no tenía los recursos. Y el papá se angustiaba porque no le podía pagar al hijo. Él se sintió humillado, avergonzado, porque trató de hacer un parangón entre la vida de él y la vida de Dimas. Decía que la esposa del medio y los hijos eran un obstáculo para el proceso de desencarnación. Entonces, habría que hacer, le aplicó energías para darle mejor ficticia y trabajar mejor y retirar a la familia, adormecer a la esposa, de forma tal que no interfiriera con el trabajo de desencarnación de Dimas. Porque no era fácil después, porque Dimas se encargó de servir, de auxiliar y de ayudar a los demás, pero en el nido doméstico no fue capaz de explicarle a su mujer y a sus hijos el proceso de la desencarnación, ni tampoco la vida espiritual, ni la labor que él hacía, ni por qué lo hacía, ni nada de eso. Entonces, antes de operaciones decisivas y de una oportunidad de oración final, quien invocó de Dimas, quien invocó a la Madre de los Cielos, solicitando la presencia de su Madre desencarnada, ha habido de afecto maternal en esta hora suprema. Entonces Dimas solicita a María de Nazaret, habla de la Madre de la Humanidad, le pide que le ayude, que permita que en esta hora de su postrer momento, le permita contar con su madre física, su madre material, su madre, su ancianita, para que la reconforte, porque en este momento supremo. Lógicamente, de pronto apareció una señora de edad avanzada, auroleada, entonces que le dijo a Dimas que ella era su madre. Jerónimo se lo entregó a Dimas, le dijo que iban a retirar a la familia para que se pudiera dar el proceso de Dimas con facilidad. Entonces, la retiraron y él pudo quitarle los lazos y pudo. El proceso de la desencarnación es bastante, un poquito largo, ahí dice cosas, pero vamos a ver si podemos terminar. Prestando cita. Deseando de aprender sobre los recién desencarnados, expuse al asistente mi propósito y recibí
la más amplia anuencia. Podía visitar la residencia de Dima, porque Andrés Luis decía que él necesitaba aprender y que él quería saber qué era lo que pasaba. Entonces fue allá a pedirle el permiso y él estaba muy contento porque una persona de mayor jerarquía que él, con mucho más conocimiento, estaba de acuerdo con su aprendizaje, entonces él solo lo hacía muy feliz. Entonces se fue a visitar a la residencia de Dima mientras los demás compañeros se quedaban descansando. Dima permanecía en el regazo materno al lado de los amigos que lo asistían y entonces él preguntó que si había comisiones de colaboración de los medios. Para los medios ya le había hecho la pregunta anteriormente a Jerónimo si había. Ahora se la pregunta a otra persona. Fabriciano le respondió: no me refiero a la general de los medios, la mediunidad es un servicio como cualquier otro. Da un esclarecimiento, la ayuda se brinda por merecimiento de las personas que pueden ayudar, que se hacen merecedores de ese beneficio. Y amigos espirituales que los vienen a ayudar. Yo no estoy en condiciones de ayudar porque estoy en otra labor, pero estoy aquí colaborando. Entonces, de hablaba que cada vez que los parientes se inclinan el llanto sobre los despojos, es llamado al cadáver en perjuicio de la restauración más rápida, porque tienen que estar durmiendo a la esposa y a los hijos para esperar. Entonces, Fabriciano le dijo: si tú quieres aprender, espera algunos minutos en la sala contigua donde los despojos reciben visita. Entonces, Andrés Luis fue hasta la sala donde estaba el cadáver de Dima y allí presenció una cantidad de cosas que vemos nosotros en todos los velorios, en todos los casos de las funerarias. La gente hablando bien o mal del muerto. Ahí está un caso a un coronel hablando al cual Dima le debió una plata, entonces una persona le pregunta que si ha recibido, que si le pagaron la plata, entonces él dice que no, pero que él está tranquilo porque Dima siempre ha sido una persona correcta y él tuvo que haber dejado la información y todas las cosas, pero que él no tiene ningún problema por Dima, porque Dima es no sé qué cosa, de la persona más honesta que él ha conocido en su vida, él no sabe lo que significa el espiritismo, pero él quisiera conocer a fondo eso. Entonces habla del caso de un político que una vez descubrió cómo se estaba despidiendo de una persona que se estaba despidiendo de la esposa de un político, de otro político, y pues tuvo unas manifestaciones de cariño y un tipo vio cuando estaba haciendo eso y el tipo mató a ese tipo para que no dijera nada. Y ese tipo que mató a la persona que vio, que era un trabajador, que le dijo: tengo hijo, no me mate, Dimas lo vio. Pero él no vio a Dimas. Entonces, entonces le preguntaron al coronel que cómo sabía eso. Entonces dijo que el padre fulano de tal, no dan el nombre, su amigo le había dicho en confesión lo que le había contestado al político en confesión, y que él había visto a Dima, pero no fue capaz de hacerle nada a Dima, pero que Dima no lo había denunciado y eso pasó así. Entonces dijo que era una boca cerrada, un templo, que eso no, eso, entonces, de todo. Entonces, todas las implicaciones que eso tenía en el cadáver, porque Dima no había sido todavía desprendido totalmente. Todavía habían algunas uniones. Entonces, al final, Andrés Luis dice que las cámaras mortuorias deben ser recintos de oración y de silencio, no de vida social. Es decir, que no debe haber ninguna comunicación de cuentos y de chistes, ni de casos por el estilo. Ya. Entonces, aprendiendo son siempre.
2 horas antes del cortejo fúnebre, nosotros estábamos en los puestos. Jerónimo lo examinó y ocultó y enseguida cortó el lazo umbilical, verificando que Dimas se desencarnado, hacía el esfuerzo del convaleciente al despertar. Es decir, estaba atontado, sin conocimiento, esto y lo otro, y el análisis del cadáver causaba tristeza. Innumerables gérmenes microscópicos entraban como ejércitos polares en combate abierto. Entonces ella preguntó, él estaba angustiado por la mujer y los hijos. Entonces la madre le dijo: Dimas, la puerta por la cual usted se comunicaba con el plano carnal somático se cerró con sus ojos físicos. Tenga serenidad, confianza, la existencia en el cuerpo físico terminó. No me reconoce, hijo. Madre, ¿será posible? Entonces ella le dice que usted invocó a la madre de la humanidad, me dieron permiso para venir, pero yo no lo puedo llevar conmigo, ni lo puedo llevar al sitio donde yo estoy trabajando, porque usted no está en condiciones. Entonces él habla, le dice que ya terminó la relación con su mujer y con su hijo. Entonces él le pregunta a la esposa y los hijos: olvídese eso, dependemos del Señor, somos hijos de Él y Él es nuestro Padre. Él siempre va a estar con nosotros y siempre va a ayudar, y usted va a poder seguir ayudando a su familia ahora que esté en mejores condiciones. Después hay unas experiencias con entidades, con entidades en el cementerio. Una señora recién desencarnada que está pidiendo ayuda para que la despierten, y ella está muerta, pero ella no quiere entender. Andrés le dice que si no es momento de ayudarla, entonces dice, el vigilante le dice que no puede, que eso es imposible, que puede perjudicarla, porque va a ir corriendo donde el hijo, donde el marido, y va a generar una cantidad de problemas, que ella tiene su proceso evolutivo y tendrá que esperar todas las condiciones, porque la han tratado de ayudar y ella no se ha dejado, de ninguna manera no se ha dejado ayudar. Entonces, después lo lleva a otra parte donde ve un avaro cuidando su dinero. ¿Quién me cuidará mi dinero? ¿Quién me cuidará? Entonces eso era una situación bastante difícil. Pero aquí había una cosa. Cuando Dimas Jerónimo le aplica una energía para dispersar todas las vísceras de Dimas, de forma tal que las entidades que están allí esperando eso no puedan hacer uso de ellas, porque hay una cantidad de vampiros en el cementerio, en los campos santos, en los cementerios, aspirando a hacer uso de la vitalidad que hay en las vísceras. Dice Andrés Luis que es en un vocabulario indecible para el vocabulario humano, no apto para el vocabulario humano. Capítulo dice: ejemplo cristiano de conformidad, la ruta trazada. Hipólito y Luciana en la casa transitoria atendiendo a Dimas. El asistente y yo acompañamos a Fabio en el proceso de desencarnacionista. Fuimos recibidos por Aristeo y Fraga, amigo de Jerónimo, y por Silveria, su genitor, el padre de Fabio, que nos esclareció sobre su salud frágil de niña y compromisos del ayer, porque Fabio fue una persona enferma, no pudo estudiar, muy inteligente, muy capaz, no tuvo oportunidades, y tuvo que trabajar desde muy joven, y tuvo que trabajar en un taller, y eso le afectaba, le dio tuberculosis. Entonces él respiraba con mucha dificultad. Andrés Luis pregunta que si él, una vez desencarnado, no averiguó sobre
la razón de ser de esa enfermedad de su hijo. Y el padre dijo en un agradecimiento que habían sido unos grandes hacendados en Fluminense, y Fabio era su hijo, y Fabio era muy fuerte con los esclavos y no quiso cambiar el ambiente de trabajo de los esclavos, y muchos murieron por el aire viciado, y él, por terco, no quiso cambiarlo, pero dijo que esa reminiscencia le hacía mucho daño, entonces y que era muy largo el proceso, entonces lo dejó de ese tamaño, y él le presentó sus excusas porque le había propiciado esa situación. Jerónimo lo salvó de la situación diciéndole que se dedicaran a atender a Fabio. Entonces Fabio dio respirar con dificultad. Jerónimo era le aplicaron un pase longitudinal en el enfermo para beneficiarlo sin aumentarle el cansancio. Fue auxiliado por su genitor, porque a diferencia de Dima, Fabio sí tenía con su esposa Mercedes y con sus hijos el conocimiento de la doctrina espírita, sabía que iba a morir, que iba a desencarnar, que podía estar, había preparado a su mujer y a sus hijos que tenían 8 y 6 años para todo el proceso desencarnacionista en que iba a estar. ¿Cierto? Entonces inició el servicio de oración con su esposa, el padre los acompañó, da gracias por la oportunidad de intercambiar ideas a solas dentro de la fe que los identifica, llenos de buen ánimo ante la próxima partida. Es decir, están hablando de la muerte, de la desencarnación, sin problemas de ninguna índole. Porque él puede hacerlo con su esposa, y el padre lo ayuda en eso, ¿cierto? Entonces, él dice que se va a despedir, le da a Fabio, le da expresiones de agradecimiento a la esposa por su comportamiento, se despide de los niños y lo ayuda a Jerónimo a desencarnar. Pero él antes dice una cosa que me llamó la atención: en Mercedes, a mí me gustaría despedirme de los niños, si a usted le parece. Ella enseguida le dijo que sí, que no había ningún problema, y le dijo: tráigame un paño limpio. Entonces le trajeron un paño limpio, y él puso el paño limpio en la cabecera de los niños y le dio el ósculo, el beso al paño, no a los cabellos de los niños, porque era tuberculoso. Entonces dice Jerónimo, los encarnados verían aquí microbio y una enfermedad. Nosotros aquí lo que vemos es amor, entrega. Sí, entonces hay proceso. Mientras Díaz se restauraba paulatinamente, Fabio cobraba fuerzas con notable rapidez. El trabajo espiritual llevado en la corteza rendía su fruto, fructificaba en serenidad y comprensión, y el comportamiento que había tenido Fabio rápidamente, la recuperación, llevó a que Jerónimo le permitiera una ligera visita de la esposa. La fue a buscar, la trajeron en la noche en el desdoblamiento inconsciente, y ella se encontró con Fabio, le agradeció, se novia la ayudó, le regaló una flor, ella no podía pronunciar palabras, él le dijo: hable Mercedes, hable para yo entender que me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Ella le dijo que sí, que estaba muy feliz de estar contenta, que había conseguido trabajo, que los niños estaban contentos, que al puesto donde él se sentaba en la mesa habían colocado mentalmente la imagen de Jesús para que los acompañara, tal y cual, en todo el proceso, para que no se sintiera en ausencia. Él le dijo que se consiguiera un hombre con el cual pudiera convivir, pues una cantidad de cosas. No sé, a ver, ¿puedo disponer de 10 minutos para terminar? No, sí. Claro que sí, claro que sí, bueno, claro que sí. Entonces, al regresor, bueno, después, llamado de Jerónimo, fue llamado por la autoridad superior de nuestra colonia. Al regresar, informó sobre la novedad. La hermana Albina había sido autorizada a permanecer en la corteza planetaria por más tiempo. Cierta rogativa influyera decididamente en el asunto. Recibiría fuerzas para demorarse. Lógicamente, ellos tuvieron que, Jerónimo y André Luis, trasladarse a la
residencia de Albina para aplicarle energías que le permitieran el tiempo suficiente para eso. Y Andrés Luis cuestionó y dijo que por qué, que cómo era posible que estuvieran por encima de una vez, Entonces Andrés Luis les dijo que se calmara, que estuviera tranquilo, que después iba a sentirse. Los pronósticos acerca del estado físico de la enferma eran desaminadores. Albina, después de sentirse restablecida con la energía que le aplicó, solicitó a la hija Loide que le trajese a Yosinho a su presencia. Llegó un niño de 8 años y dijo: abuela, ¿cómo va? Jerónimo aclaró: la súplica de ese niño alcanzó la colonia espiritual y nos modificó la ruta. Entonces, esclarecimiento acerca de la personalidad del niño y su relación con la familia de Albina. Porque ese niño no era nieto de Albina. Ese niño lo dejaron recién nacido ahí en la puerta de la casa de ella. Y Loide lo recogió y lo habían educado. Y él le decía abuela, pero él era un familiar de reencarnaciones anteriores, tenía muchos siglos de estar vinculado con la familia, y adicional a eso, venía en una reencarnación a favor del Evangelio. Entonces Jerónimo le pregunta a Andrés Luis que qué ve en Loide, y entonces le dice que Loide está embarazada y que va a cumplir, ¿cómo es? Va a punto de parir. Entonces esa es la razón por la que el niño oró y pidió que su abuela, que la abuela no muriera, porque él le decía que ella no puede morir, usted no puede morir, Dios no lo puede permitir, Dios no lo puede permitir que muriera, porque esa muerte de ella podría generar la pérdida del niño, de la niña, un aborto, Loide, consciente o inconsciente. Entonces, la niña que venía tenía 2 o 3 siglos de estar unido a Yosinho, entonces ellos debían desarrollar un trabajo. Entonces, por eso es el título rogativa singular de un niño. Él le pide que le cante, que el niño le cante una canción, entonces le pide Jesucito mío, y ese Jesucito mío habla de la muerte y la desencarnación. El peladito no puede seguir cantando y le dice a la abuela que no, que ella no puede morir, que ella no puede morir. El capítulo 18 nos habla de desprendimiento. Teníamos bajo nuestros ojos el caso de Cavalcante en proceso final. Permanecía agarrado al cuerpo físico por la por la vigorosa voluntad de proseguir unido a la carne. El incentivo inspiraba repugnancia y compasión. Hay una expresión de todas las condiciones difíciles por las que está pasando. Hizo llamar al capellán después de dijo: padre, sé que me muero, que estoy, en fin, tengo miedo, mucho miedo de morir, quédese aquí conmigo. Después dijo que la esposa lo había abandonado, fue abandonado por mi mujer, necesito verla a fin de apaciguar mi conciencia. Me decía: padre, sin sotana, demoraré mucho en el purgatorio. El cura se molestó, le contestó mal. Entonces él estaba recordando la infancia y la adolescencia, no comprendía a Jesús encerrado en los tiempos de piedra, de los hambrientos y sufrientes que lloraban por fuera. Al final le fue traída la consorte era una hembra espectral. Entonces, pero aún así él le pidió perdón. Entonces ella le dijo que no, que lo perdonara, que la perdonara ella a él, que él a ella, porque ella había entendido que se había equivocado. Bueno, entonces que eso era muy difícil y tal y cual. Al final Jerónimo ordenó que se llevaran, porque ya no era conveniente la presencia de la señora. Entonces lo que pasa es que ya Cavalcante está al final del proceso, entonces se le abre la visión espiritual. Entonces él no solamente vio a la ex esposa, sino que vio a todas las entidades, y él decía que estoy en una cueva, en una casa de locos o qué, y vociferaba y hacía de todo. Entonces después el médico el médico del hospital trató de arreglarlo y nada, y entonces decidió ponerle una ampolla.
y entonces le puso una ampolla y acabó con él, lo mató. Le aplicó la eutanasia, le aplicó la inyección compasiva. Le aplicó una inyección compasiva y terminó con la vida de él, generándole un problema porque Jerónimo no pudieron ayudarlo a desencarnar, entonces tenía toda esa, aquí dicen, voy a leer rápidamente esto porque es que esta cosa es... Se cayó, se le enfría. Dice, la carga fulminante de la medicación de descanso por actuar directamente en todo el sistema nervioso interesa a los centros del organismo perispiritual. Cavalcante permanece ahora pegado a trillones de células neutralizadas, durmiente, invadido él mismo de un extraño sopor que lo imposibilita de dar cualquier respuesta a nuestro esfuerzo. Probablemente solo podremos liberarlo después de transcurridas más de 12 horas. Lo liberaron después de 20 horas. No se retiró en condiciones favorables y animadoras. Apático, somnoliento, desmemoriado, fue conducido con nosotros al asilo de Fabiano, demostrando necesitar mayores cuidados. Entonces, se ofreció una amplia investigación. La inyección sedativa afectar el cuerpo periestral como un choque eléctrico. El asistente designó al padre Hipólito para seguirlo de cerca, orientándolo sobre la renovación. Receloso, se creía víctima en hospital diferente, porque no aceptaba la presencia ni de Andrés Luis ni la de Jerónimo. Entonces le dieron al cura y él con el cura logró entenderse, ¿cierto? Para poder eso. Entonces Becerra de Menezes está en visitas de reconfortamiento con Adelaide, la medio. Morir, le decía el doctor Becerra de Menezes, morir es mucho más fácil que nacer. Para organizar son precisos infinitos cuidados. Para desorganizar, sin embargo, basta a veces un leve empujón. Porque Adelaide la retenía todos los trabajadores de su casa, de la labor que ella realizaba con los niños desamparados. Entonces se programó una asamblea con todo el personal de colaboradores y le hablaría a la hermana Sola. Ella hizo un esclarecimiento, le dijo que la soltaran, que la dejaran ir, porque ella necesitaba ir y que ellos tenían su responsabilidad y tenían que dividir las actividades que la señora hacía para lograr ese proceso. Eso. Adelaide solicitó la oportunidad de intentar ella misma sola la desencarnación de los lazos más fuertes en un esfuerzo personal espontáneo. Andrés lo dice que nunca había visto eso, que estaba muy agradecido. Jerónimo le dio permiso, ella hizo su proceso de desencarnación y él solamente cortó el lazo fluido cuando ya la señora había terminado. Y en la acción de gracias, congregados ahora en el Instituto Socorrista de Fabiano, nos preparamos para el dichoso viaje de regreso. Al esfuerzo sincero le seguía la tranquilidad del deber cumplido. Marcada la reunión postrera en la casa transitorio, se rodeaban los recién liberados de varios amigos que traían alegres noticias y bienvenidas reconfortadoras. Dimes y Cavalcantes, renovados en espíritu, ignoraban cómo expresar las gracias, cómo dar agradecimiento por toda la ayuda que habían recibido, por todos los beneficios. Adelaide y Fabio, más evolucionados en la senda de la luz divino, comentaban problemas trascendentales del destino y del ser por experiencia individual. La hermana Zenobia recomendó a Adelaide que pronunciase allí la oración de gracia. Querían acompañar del himno que ella ofrecería en señal de afectuoso aprecio. El himno tiene muchas estrofas. Yo solamente voy a leer la primera estrofa, que es la última. Dice así: oh tierra, madre dedicada, a ti nuestro eterno homenaje de gratitud, de respeto.
en la vida espiritual. Que el Padre de gracia infinita te santifique la grandeza y bendiga la naturaleza de tu seno maternal. Este es un libro con muchas enseñanzas, diría yo. Yo lo tomaría rápidamente así. Primero, la fe en la nación. Segundo, no juzgar a priori. Nosotros damos mucho por juzgar a priori. Hay varias lecciones de André Luis con relación a eso. Total, si era un acatamiento a los designios de Dios. Cuarto, una aplicación de las enseñanzas a nosotros mismos. Es decir, la aplicación, nosotros las enseñanzas a veces queremos aplicársela a los demás, apliquémoslo a nosotros mismos. Yo como un punto aporto, yo diría reforma íntima. Nuestra reforma íntima. Comportamiento de los seres queridos ante la ausencia. Hay que hablar con los seres queridos, los que no tenemos seres queridos, que son, yo tengo los divididos, yo tengo 2 hijos que les gusta la doctrina espírita, ¿sí? Y que estudian, que tienen un grupo de estudios en Cali, y tengo mi mujer y mi hija mayor que no, son católicas, apostólicas romanas, ¿cierto? Mis hijos allá viven en Cali, trabajan y son queridos. La actitud ante los velorios. Para no hablar, para no criticar, para no afectar a las personas. Y el cuidado que nosotros debemos tener en los cementerios. Al desencarnar, con los desencarnados de la familia, pidiendo toda la ayuda para evitar que todos esos vampiros, que todas esas entidades que están detrás de las vísceras, detrás de la vitalidad que hay, no puedan acceder a ellas. En eso centraría yo las enseñanzas de este libro, Obreros de la Vida Eterna, que es largo, pero que a mí me ha enseñado mucho y me ha generado un cambio en mi vida. Por eso le daba las gracias a Abel y se las vuelvo a dar nuevamente. Gracias, bueno, Abel, José, y gracias a ustedes por escuchar. Y ya las gracias están pagadas con tu dedicación y con este esfuerzo que has hecho por resumir el libro. Si quieres, deja de compartir la pantalla para ya estar. Entonces, más que pagada ese agradecimiento con tu dedicación, con este maravilloso resumen, y que nos obliga, como hiciste tú, todos nosotros, repasarlo, porque seguramente muchos lo han leído, pero el buen libro merece una repetición, o varias repeticiones. Entonces te damos gracias. Bueno, por factor tiempo, no vamos a darle la palabra a nuestros hermanos. Te pedimos inmediatamente que nos hagas la oración de cierre, si eres tan amable, José. Claro, con mucho gusto.